Bueno, entonces mi nombre es Adriana Duque Pardo, soy ingeniera civil, trabajo con blockchain hace aproximadamente 10 años y hoy vamos a hablarles de las experiencias que hemos tenido desde la organización y desde pues, mi experiencia en la reducción de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de vivienda de origen informal. Entonces, quiero empezar contándoles que para el 2030, según datos de la ONU, 40% de la población va a vivir en vivienda inadecuada. Una vivienda adecuada es aquella que no resiste a desastres naturales y por ende es vulnerable. También quiero contarles que en el 2022, 32.6 millones de desplazamientos internos fueron causados por desastres naturales. Entonces, si juntamos estas cifras, vemos pues, que la necesidad de vivienda adecuada pues, es inminente, o si no, estas cifras van a ir aumentando. Como ven, la diferencia entre los años pues, fue 41% al año anterior. Entonces, como les decía, pues yo vengo a contarles pues nuestra experiencia. Blockchain está trabajando en Latinoamérica y el Caribe hace aproximadamente 13 años. De esos 13 años yo llevo trabajando en blockchain 10 años, entonces pues quiero compartir con ustedes todos estos conocimientos que hemos adquirido. Entonces en esta gráfica lo que podemos ver fue la ONU hizo unas proyecciones desde el año 1950 al año 2050 de la población que está sentada en zonas urbanas. Entonces, esta población, en el color más oscuro que pueden ver, en 1950, pues era más que todo centrada en la parte norte de América, en Australia, perdón, pero ya para el 2050, o sea, más o menos en 20 años, 25 años, como pueden ver, todo el mundo va a estar centrado en zonas urbanas. ¿Qué quiere decir esto? Que para los gobiernos va a haber más dificultades en el control de la vivienda y en responder a esa demanda de vivienda adecuada. Las familias y las personas van a empezar a construir sus viviendas con sus propios medios, como hemos visto casos ya acá en Colombia, por ejemplo, en Bogotá, barrios como Ciudad Bolívar, como Usme, son viviendas que se han venido construyendo porque la gente empieza a sentarse, empieza a ir a la ciudad y empieza a construir su casa con sus propios medios. ¿Y esto qué significa? Que son viviendas vulnerables a eventos naturales como cambio climático, como terremotos, inundaciones y otras crisis. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer a esto? Pues la respuesta es una vivienda resiliente. Como les decía, vivienda resiliente es que sea resistente a desastres naturales, que sea adaptable a las condiciones adversas del cambio climático, que sea escalable. La gente empieza a construir su casa y poco a poco va construyendo otros pisos, y también que sea una inversión segura. Para la mayoría de las familias o de la población, la vivienda es el único o uno de los recursos que tiene como patrimonio. Entonces es muy importante que esté seguro. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos desde blockchain? Blockchain es el líder mundial en la promoción de la vivienda resiliente. Esto lo hacemos a través de la incidencia en la política pública de los países, creando también recursos técnicos o tecnológicos de acuerdo a los insumos de cada lugar. Con esos insumos vemos qué hay y con un equipo de ingeniería y de tecnología creamos soluciones de acuerdo a las necesidades del territorio, a los recursos que tienen. Incidimos en la política pública, como ya les dice, y capacitamos a las comunidades, a toda la cadena de valor, todos los actores que hacen parte de esa cadena, para que se incentive y se promocione más la vivienda resiliente. Entonces les voy a dar un poco unos ejemplos de esto. Entonces, empezando a hablar con la gestión y adaptación al cambio climático. El primer caso es Honduras, en el 2020, en la época de pandemia. En Honduras hubo dos huracanes. Fueron el ETA y el Iota, y estos huracanes afectaron una población muy grande que es el Valle de Sula. En este Valle de Sula se ubica una de las ciudades más importantes de Honduras, y afectó a millones de personas e hicieron que estas personas quedaran sin hogar. Las personas, ¿cómo se comportaron? Entonces, normalmente la gente va a los resguardos o los lugares para que les brinden la ayuda, pero las personas en el Valle de Sula decidieron quedarse en sus casas
y empezar a generar unos asentamientos en los techos de las casas que estaban inundadas. Entonces, como pueden ver acá, la gente se empezó a poner en los techos. Algo que decir es que esos techos son muy resistentes, por todo lo que se hubiera caído. Y por ejemplo, en esta casa de acá, podemos ver que las familias fueron creando ahí sus propios resguardos, ya tenían una especie de cocina, unas zonas de descanso. Entonces, la gente no quería dejar su casa porque pues finalmente es su único patrimonio. La inundación era de flujo lineal o lento. Entonces, ellos solo querían quedarse ahí en su casa hasta esperar que el agua bajara o que las ayudas llegaran. ¿Qué hizo Bill Chain? Hizo una alianza con la Cruz Roja Hondureña y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para crear un programa de adaptación al cambio climático de vivienda y comunidades resilientes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como las viviendas eran de un piso, la gente empezó a sentarse en los techos de un piso. Lo que hicimos fue construir un segundo piso, que era un módulo seguro donde tenía un área mixta, un baño y una cocina, y estos baños y cocinas eran alimentados por medio de un tanque de almacenamiento, como podemos ver allá arriba, que era recolector de aguas lluvias. En el tema de la energía, había paneles solares, entonces este módulo era seguro y contaba con los servicios básicos para en el momento en que llegara la inundación poder esperar las ayudas o que el agua empezara a bajar. También hicimos una jornada de capacitación al cambio climático con una siembra de 100.000 especies nativas, y un caso de éxito de esto fue que lamentablemente en el 2022 volvió a ocurrir un huracán, el huracán Fiona, y se vio que las familias usaron ese segundo piso y no solo sirvió para las familias, sino también para otros habitantes de la comunidad, porque empezaron a guardar ahí sus bienes, incluso los bienes de la escuela, toda la biblioteca la pasaron a esos módulos del segundo piso. Ahora vemos casos de ingeniería para la reducción del riesgo. Vemos Haití. Haití, como todos saben, es uno de los países más pobres del mundo. Y según datos del Banco Mundial en el 2018, el 95% de la población de Haití está expuesta a desastres naturales. Un ejemplo de eso es Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. El 80% de los habitantes residen en barrios informales. Entonces, aquí que hicimos, lo que hicimos fue recoger las viviendas, cómo estaban construidas, con qué materiales estaban construidas, ver las prácticas constructivas de la isla, y con esos insumos, junto a una empresa de ingeniería de Estados Unidos, creamos un manual de evaluación y reforzamiento de viviendas de origen informal en Haití. Este manual fue adoptado por el gobierno de Haití y empezó a ser aplicado a la población de Puerto Príncipe. Este manual también es respaldado por estas dos normas, la ACC 31 y 41, una es de evaluación de edificaciones existentes y la otra es de rehabilitación de las edificaciones. Este manual es para la seguridad de la vida. Entonces, como un caso de éxito de esto, en el 2021 hubo un nuevo terremoto en Haití. Las viviendas que empezamos a intervenir desde el 2010 no fueron afectadas por este terremoto. Y a la fecha, 1.600 viviendas, hay 1.600 viviendas resilientes en Haití, y se han capacitado más de 11.000 personas en lo que es vivienda resiliente. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que es posible hacer comunidades resilientes. Las personas comparten sus conocimientos y es posible que las intervenciones de bajo costo con tecnologías innovadoras que son creadas con los materiales del lugar. Ahora vamos al caso de Colombia. Se estima que el 65% de las viviendas en Colombia están mal construidas, lo que quiere decir que son vulnerables a eventos naturales. Entonces, ¿qué encontramos en Colombia? La diferencia de Haití, en Colombia sí hay un manual de construcción sismo resistente. Gracias a Dios, recientemente en Colombia no ha ocurrido un terremoto, pero pues ya sabemos que la vulnerabilidad es bastante alta. ¿Qué pasa con este manual? La NSR10 es un manual que es muy completo, es muy bueno, pero está enfocado principalmente a edificaciones que han sido construidas o van a ser construidas
con los estándares de sismo resistencia. Entonces, por ejemplo, el título va para reforzamiento, está enfocado o está asumiendo que la edificación fue construida con los estándares mínimos de construcción sismo resistente. ¿Qué pasa con la vivienda informal? Pues que no lo es. Entonces, este manual no podría ser aplicado, este reglamento no podría ser aplicado a vivienda de origen informal. ¿Qué hicimos? Algo muy similar a lo que se hizo en Haití, ver cómo estaban construidas esas viviendas de origen informal. Entonces, evaluamos los materiales, evaluamos las prácticas constructivas, la distribución de las viviendas, la cantidad de pisos promedios, y con base al reglamento, a las normas que les mencioné, se creó el manual de evaluación y reforzamiento de vivienda de origen informal para Colombia, y este fue aprobado por la resolución 014 del 2015 con una pequeña restricción que era únicamente utilizado por personal que estuviera trabajando en blockchain. Entonces, era un gran paso porque pues ya teníamos un insumo para intervenir estas viviendas, pero solo los que trabajamos en blockchain lo podíamos aplicar. Entonces, no podía ser escalable. Entonces, ¿qué se hizo con eso? Hicimos una alianza con la AIS, que es la Asociación de Ingeniería Sísmica para Colombia. Se hizo un convenio y por medio de este convenio y con el apoyo de otros profesionales se creó la AIS 410-23, que es un documento que ya hace parte de la norma MSR10 mediante el decreto 1580 del año pasado. Y esta normativa lo que hace es la reducción de la vulnerabilidad sísmica para viviendas de mampostería de hasta 3 pisos. Esto se hizo con el apoyo de los laboratorios hechos por la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito, la Escuela Militar de Granada y la Universidad de África. Entonces, ustedes dirán, bueno, tenemos herramientas técnicas para intervenir estas viviendas, pero hace falta la política pública. Entonces, desde la política pública lo que hemos hecho es trabajar acá en Colombia con el Ministerio de Vivienda y hemos incorporado a los programas de mejoramiento de vivienda las 6 deficiencias principales de la vivienda informal. Lo que hacemos es que por medio de estos mejoramientos, por ejemplo, un cambio de cubierta, a veces simplemente se hace el cambio de las tejas y las correas, entonces lo que hacemos es construir la viga de amarre, ahí aseguramos la estructura, igual se hace un cambio de cubierta, pero se hace un cambio de cubierta seguro. Y también se ha incentivado la participación de organizaciones comunitarias, y lo que hemos visto es que desde la comunidad ya se está demandando vivienda resiliente y resistente a los desastres naturales. Desde la parte de política pública ya a nivel global, local, hemos trabajado en Bucaramanga y Medellín, en programas también de mejoramiento de habitabilidad con enfoque estructural, y lo que se hace es que se hacen intervenciones, nuevamente como les decía, como el cambio de cubierta, como revoques con malla, pero se cambia la dosificación de los revoques y esto ya pasa a ser un revoque estructural que aumenta la densidad de los muros, por ejemplo. Y en el caso de Bogotá, lo que se hizo es un programa que se llama Plan de Razas, que es generar un nuevo ingreso económico a las familias, construyendo un segundo piso. Entonces, no se podía construir un segundo piso y ya, sino que se tenía que reforzar y adecuar el primer piso para resistir terremotos y resistir la carga del segundo piso, y ahí sí poder construir ese segundo piso. Entonces, son soluciones que han reducido la vulnerabilidad de las viviendas y asimismo pues el riesgo de las ciudades en tener pues una afectación muy alta en caso de un evento natural. Entonces, ¿a qué llegamos con las conclusiones? Tenemos la teoría del cambio de blockchain, entonces es Money, Technology, People. En People podemos ver pues que se puede capacitar a las comunidades y que estas comunidades replican ese conocimiento a sus vecinos, y también que ellos mismos pueden empezar a construir la vivienda resiliente. También desde la parte de tecnología, pues ya tenemos herramientas que nos sirven y son aplicables de forma escalable. ¿Qué haría falta? Desde la parte de financiación, generar un poco más de interés en estas viviendas. No sé si saben, pero por ejemplo, por el caso de Bogotá, si ocurriera un terremoto en Bogotá, eso afecta el 30% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, es un riesgo muy alto. Entonces, sí es importante
que se empiece a pensar en intervenir en la vivienda resiliente. Hemos hecho mucho, pero pues todavía falta más. Entonces desde VinChain seguiremos trabajando en esto y la idea es que más gente se nos una y sigamos trabajando.